Mi nombre es Iram Ochoa Bea y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mexicali en UABC. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Aeroespacial y estoy en sexto semestre. Soy asesor de la materia de cálculo diferencial y el día de hoy les quiero presentar una introducción a la derivación implícita. Para iniciar, quiero que observemos la ecuación de la circunferencia. En este caso tenemos una ecuación de una circunferencia de radio 2, donde aquí se encuentra su gráfica. Y al observar esta ecuación y esta gráfica, quiero que recordemos el concepto de una función. La característica principal de una función nos dice que para cada valor de x corresponde un único valor de y. Es decir, que si nosotros analizáramos esta gráfica y tratamos de demostrar lo que nos dice la definición de la función, observaríamos cierta incongruencia. Es decir, vamos a analizar qué pasa en esta gráfica cuando x vale 1. Cuando x vale 1, vamos a obtener un resultado en y aquí y vamos a obtener otro resultado en y acá distinto. Es decir, que para un valor de x tenemos dos valores distintos de y. Eso automáticamente hace que esta ecuación no sea una función. Simplemente se le conoce como una relación. Pero de aquí podemos analizar lo siguiente. Si nosotros despejáramos la y de esta ecuación, obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos dos funciones. Ahora sí serían funciones explícitas. El 4 se queda aquí. Este va a pasar restando para acá. Entonces queda 4 menos x cuadrada. Y luego se le aplica la raíz. Ese sería el despeje. Pero es muy importante recordar que cada vez que tenemos una raíz cuadrada, es necesario representarlo tanto su valor positivo como su valor negativo. Por eso es que lo he representado de esta forma. Entonces, si nosotros analizáramos por separado cada uno de estos posibles despejes que pueden salir de aquí, vemos que este representaría la parte de arriba del círculo, mientras que este que contiene el signo negativo representaría la parte de abajo del círculo. Pero los dos están unidos en esta ecuación, es decir, están implícitos. Estas dos funciones están implícitas en esta ecuación. Entonces, la derivación implícita nos dice que podemos derivar toda esta ecuación sin necesidad de estar haciendo este tipo de despejes. Además, hay situaciones en las que podemos llegar a tener ecuaciones muy complicadas donde sea muy difícil despejar la y. Entonces podemos acudir a la derivación implícita si queremos precisamente eso, derivar la y. Entonces, antes de continuar con este ejercicio de derivar y en la ecuación de la circunferencia, quiero que recordemos cómo derivábamos cuando teníamos una función elevada a una exponente. Para ello voy a poner aquí un ejemplo. Cuando nosotros teníamos una expresión, una función de este tipo y la queríamos derivar, nosotros acudíamos a la regla de la cadena. Es decir, en este caso tenemos una función elevada a un exponente. No es una simple variable como, por ejemplo, si tuviéramos la derivada de x cúbica, simplemente 3x cuadrada. No podemos aplicar este tipo de procedimiento aquí porque en realidad lo que tenemos es una función elevada a un exponente, es decir, la x está siendo afectada por más términos. Entonces, aquí es donde acudimos a la regla de la cadena. La regla de la cadena, si nosotros recordamos el procedimiento, nos indicaba que teníamos que separar en dos funciones distintas. Esas funciones las separábamos en dos y las derivábamos por separado cada una y al final las multiplicábamos. Si nosotros vamos a realizar este procedimiento paso a paso para recordar cómo se hacía esto.
Primero, nosotros llamábamos como nuestra u a lo que estaba adentro de los paréntesis, es decir, lo que está siendo elevado al exponente a la cuarta. Entonces, si nosotros tenemos que u es igual a x cúbica más 4, después armábamos una f de u, es decir, otra función que ahora dependía de esta u. Y aquí es donde teníamos que verificar si realmente hemos armado correctamente estas funciones. Es decir, que cuando nosotros leamos nuestra f de u, tenemos que estar leyendo exactamente la misma expresión que nosotros teníamos al principio. Es decir, nuestra f de u vale u a la cuarta. Pero ¿cuánto vale u? Tenemos que u vale x cúbica más 4. Es decir, que esto x cúbica más 4 es lo que se está elevando a la cuarta. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, vemos que sí cumple, que esto es exactamente lo mismo que esto al momento de leerlo. Hasta este paso nos hemos dado cuenta que vamos bien en el procedimiento. Ahora, después lo que se hacía era derivar esta función f de u y luego derivar la u, derivarlas por separado. Entonces voy a poner que la derivada de f de u es igual a 4u al cubo y la derivada de u va a ser igual a 3x cuadrado. Entonces, ya que tenemos derivadas estas dos funciones, simplemente la regla de la cadena nos decía que el resultado final de la derivada que estamos buscando, la de la expresión inicial, iba a ser la multiplicación de estas dos derivadas que acabamos de encontrar. Entonces, habiendo dicho eso, podemos tener que y' va a ser igual a f' de u por u'. Voy a sustituir lo que vale cada una. Entonces nos queda que y' es igual a 4u al cubo multiplicado por u', que vale 3x cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es regresar el valor de u. Nosotros inicialmente teníamos una expresión en términos de x y no podemos entregar un resultado en términos de u. Entonces simplemente lo que hacemos es, en vez de poner u, vamos a poner lo que vale u. U desde el principio dijimos que valía x cúbica más 4. Entonces simplemente vamos a tener que y' es igual a 4 por lo que vale u, x cúbica más 4, elevada al cubo, y todo esto multiplicado por 3x cuadrado. Hasta este procedimiento ya hemos terminado de derivar la función. Todavía se podría multiplicar el 3 y por el 4 y hacer ese tipo de simplificaciones, pero para explicar esto lo voy a dejar expresado así. Lo que quería que recordáramos con este procedimiento es que siempre que tenemos una función elevada a un exponente, se cumple un patrón en el que nos dice, bueno, la función está elevada a un exponente, entonces este exponente pasa multiplicando para acá. Vemos que aquí lo tenemos, 4. Después esto, lo que está dentro del paréntesis, se queda igual, pero se le resta 1 al exponente. Entonces vemos que se quedó igual esto, pero se le restó 1. En vez de estar elevado a la cuarta, ahora está elevado al cubo. Y luego todo se multiplica por la derivada de lo de adentro del paréntesis. La derivada de x cúbica más 4 es 3x cuadrado. Y aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros realizamos el procedimiento escrito de la regla de la cadena, llegamos a este resultado. De igual forma que si acudiéramos a ese atajo, a ese patrón que se cumple. De todas maneras, en caso de tener dudas o algo con el procedimiento, siempre es mejor realizar el procedimiento escrito de la regla de la cadena y ahí no hay pierde. Ahí no puede salir mal tanto que si se hiciera de forma mental. Pero bueno, es necesario que aclare estos puntos para lo que sigue de lo que quiero explicar de derivación implícita. Entonces rápidamente
voy a poner otro ejercicio para ver cómo quedaría el resultado. Si tenemos este ejercicio y queremos acudir a su derivada, queremos encontrar su derivada, podemos aplicar podemos hacer el procedimiento escrito de la regla de la cadena, o bien podemos aplicar esa reglita, ese atajo, ese patrón que se cumple, en el que nos dice que este 4 pasaría multiplicando para acá. Esto se queda igual, pero se le resta 1 al exponente. Y luego se multiplica todo por la derivada de lo de adentro del paréntesis. La derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de 3x es 3. Entonces, menos 3. Ya está. Si ustedes realizaran el procedimiento a través de la regla de la cadena, de escrito, la separación de funciones, llegarían exactamente al mismo resultado. Entonces, habiendo dicho esto, se puede concluir que si cuando queremos derivar una función elevada a un exponente, esto va a ser igual a n multiplicado por y de x elevada a la n menos 1, y todo esto multiplicado por y' de x. Entonces, es posible llegar a esta conclusión después de hacer este tipo de demostraciones. Entonces, ahora vamos a regresar ahora sí a la ecuación de la circunferencia y ver qué sucede con la derivación implícita. Tenemos esta ecuación y nos está pidiendo que encontremos la derivada de y con respecto a x. También quiero aclarar que esto se puede representar de distintas maneras. La derivada de y con respecto a x también se puede encontrar como y', como ya lo utilizamos anteriormente, o también, por ejemplo, si tuviéramos una función y igual a 5x a la cuarta, también podríamos decir que la derivada de 5x a la cuarta con respecto a x es igual, y ya ponemos el resultado. Entonces son distintas maneras en las que se puede representar las derivadas. Entonces, regresando al problema, tenemos que nos está pidiendo que derivemos y con respecto a x en esta ecuación. Es decir, que siempre que veamos a y, ya no la vamos a considerar como una simple variable, sino la vamos a considerar como una función. Si ustedes no quieren perderse en esto o siempre tenerlo en mente, que van a tratar a y como una función, lo que podrían hacer es reescribir en la esquina esta misma ecuación, pero en vez de poner y, representarlo como y de x, porque vamos a tratar a y como una función de x. Entonces, lo voy a poner aquí, la misma ecuación como x cuadrada más y de x al cuadrado igual a 4.
Esto que acabo de escribir aquí es exactamente lo mismo que tenemos ahí, solo que estamos mostrando de una manera más directa que y es una función. Entonces, al momento que derivemos, ya sabrán ustedes por qué les expliqué hace rato cómo se derivaba una función elevada al exponente. Eso es precisamente lo que tenemos aquí, una función elevada a un exponente. Entonces, vamos a iniciar con el procedimiento de derivar esta expresión. Como mencioné, vamos a derivar cada término, tanto antes y como después de la igualdad. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La derivada de x cuadrada con respecto a x más la derivada de y al cuadrado, teniendo en cuenta que es una función, igual a la derivada de 4 con respecto a x. De esta manera se representaría. Entonces ahora vamos a, pues ahora sí, encontrar el valor numérico, el resultado algebraico de las derivadas. La derivada de x cuadrada tenemos que es 2x más la derivada de y al cuadrado va a ser 2y por y' y la derivada de 4 con respecto a x va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, si ustedes se preguntan de dónde salió esta expresión 2y por y', ustedes pueden recordar aquí. Cuando tenemos una función elevada a un exponente, el 2 pasa multiplicando para acá. Esto, lo de adentro del paréntesis se queda igual, a excepción de que se le resta 1 al exponente y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro pues sería y' de x. Entonces, tenemos y de x elevado a 1, entonces es indistinto si ponemos el 1 o no ponemos el 1. Entonces tenemos 2 por y de x por y' de x. Pero para no estar escribiendo, para que sea más fácil visualizarlo y no estar escribiendo cada vez y de x y y de x, simplemente lo seguimos poniendo como una y, siempre y cuando entendamos que y es una función de x. Entonces esto, pues simplemente se puede poner como 2y por y'. Entonces, de allí es de donde salió ese término. Igual, si ustedes quisieran hacerlo a través de la regla de la cadena, separando las funciones, nuestra u, nuestra f de u, aquí llegarían exactamente al mismo resultado. Entonces, por eso les explicaba este atajo, este patrón que se cumple, para que al momento de la derivación implícita se ahorre tiempo y no estar escribiendo todo el procedimiento de la u y de la f de u. Podría ser útil en ese sentido. Entonces, una vez que ya tenemos esta derivada de la expresión, lo que sigue es despejar nuestra y'. Como el problema nos está solicitando dy sobre dx y como mencioné es lo mismo que y', entonces solo queda realizar el despeje correspondiente. Entonces, para ello, vamos a tener que y' es igual a este 2x, como está sumando, va a pasar para acá restando, menos 2x, y este 2y está multiplicando a la y', entonces pasará dividiendo. Se elimina el 2 con el 2 y nos queda que y' es igual a menos x sobre. Y ese sería el resultado a la derivada de y con respecto a x de esta expresión. Ahora veremos un segundo ejemplo de derivación implícita. Tenemos la siguiente expresión y la vamos a derivar con respecto a x. Vamos a derivar y con respecto a x, lo cual significa que vamos a considerar a y como una función de x al momento de derivarlo. Entonces, como siempre, mi recomendación va que reescriban esta ecuación, pero en vez de poner y, pongan y de x, para que sea más fácil la visualización y al momento que encuentren la derivada,
no vayan a cometer el error de derivarlo como si fuera una simple variable, sino que lo tienen que derivar como una función, como lo hemos venido haciendo. Entonces tenemos x cúbica más y de x elevado al cubo igual a 8x por y de x. Esa es su equivalencia escrita de otra forma. Entonces vamos a iniciar derivando. Como recuerden, tenemos que derivar ambos lados de la igualdad, tenemos que derivar todos los términos. La derivada de x cúbica va a ser 3x cuadrada. La derivada de y cúbica va a ser 3y cuadrada por y', que es precisamente el mismo procedimiento que realizamos. El 3 pasa a multiplicar para acá, lo de adentro se queda igual, entonces por eso, pero se le resta 1 al exponente, por eso es que tenemos 3 por y cuadrada, y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro, que sería y' de x, o y', entonces aquí está la y'. Recordando pues que no ponemos y de x para que sea más fácil la visualización, siempre lo manejamos como una simple y, en vez de y de x. Entonces, ahora para derivar esto de aquí, esta parte de aquí, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos 8x multiplicado a la función y de x. Entonces, aquí tenemos que recordar la regla del producto, que se utilizaba cuando teníamos una función multiplicada por otra función. Si queríamos encontrar su derivada, acudíamos a la regla del producto. La regla del producto nos decía que si teníamos una función f por g, su derivada iba a ser f' por g más g' por f. Yo en lo personal siempre lo llamo como a f, la llamo mi primer término multiplicándose, y a g la llamo el segundo término. Entonces al momento de leerla, yo digo la derivada del primero por el segundo original más la derivada del segundo término por el primer término original. Entonces, si nosotros hiciéramos esta representación de f y g, tendríamos que esta es mi f y esta es mi g. Entonces, la derivada será la siguiente. La derivada del primer término, la derivada de 8x es 8, multiplicado por el segundo término original. Después es más, ahora sí, la derivada del segundo término, que la derivada de y va a ser y', multiplicado por el primer término original. Entonces, hasta aquí ya hemos encontrado la derivada de ambos lados de la igualdad. Solo falta despejar nuestra y', porque esto es precisamente lo que nos está pidiendo el problema, encontrar la derivada de y con respecto a x. Para ello, simplemente ocupamos hacer un despeje, desarrollar el álgebra para poder despejar nuestra y'. Lo que voy a hacer es poner ambos términos que tengan y', los voy a poner de un lado de la igualdad y todo lo demás lo voy a poner del otro lado de la igualdad. Entonces, voy a tener 3y cuadrada por y', y este lo voy a pasar restando para acá. Y esto va a ser igual a 8y, y este lo voy a pasar restando para allá. Ahora, el siguiente paso va a consistir en factorizar mi y' de este lado para después pasar dividiendo el otro término. Entonces me va a quedar y' multiplicado por 3y cuadrada menos 8x igual a 8y menos 6x cuadrado. De esta manera. Entonces simplemente todo este término está multiplicando a mi y' y va a pasar al otro lado dividiendo, y ese sería nuestro resultado.
Esta sería nuestra respuesta a este problema. Y con esto hemos terminado con la introducción a la derivación implícita.